Paz y bien, hermanos. Jesús se revela a su iglesia en el oleaje del mar. Homilía para el domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo A, escuchando este año el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, quien haya seguido las homilías anteriores podrá acaso pensar que este predicador trabaja con una obsesión, que en este modo de pensar hay un tema recurrente que acapara a los demás. El tema es este: ¿quién es Jesús? Como si la respuesta vital a esta pregunta fuera la solución de todo lo demás. Como si la respuesta teológica en torno a una persona fuera la respuesta precisa a los avatares de la vida humana. Hermanos, la homilía sagrada no es para polemizar. La homilía siempre nos lleva a un encuentro. Y el encuentro, aunque acontezca en multitud, en comunidad, siempre es personal. Al final, la pregunta última del ser humano es esta: Dios y yo. Dios le dijo al profeta Elías en el monte Horeb, fugitivo de la persecución del rey: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y resquebrajaba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Estoy leyendo la primera lectura de hoy. Después del huracán, un terremoto. En el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Y allí estaba el Señor. Hermanos, Dios está en la brisa. Dios está en la intimidad. Dios está en la intimidad invulnerable de cada uno. Para Elías, para Pablo, para mí, para ti, haya sido cual haya sido tu pasado, acaso la aventura de tu vida. Dios es la pura intimidad. La explosión del yo acontece en lo íntimo más íntimo de mí mismo, Dios y yo. Y esta pregunta la traemos una vez más al Evangelio de hoy. ¿Quién es Jesús? El Evangelio termina en una soberana confesión y en una prosquínesis, en una postración de adoración. Los de la barca se postraron ante él diciendo:
verdaderamente, realmente eres hijo de Dios. Ese y no otro es el sentido del Evangelio. Si conociéramos a Dios en Jesús, si conociéramos y confesáramos que Jesús es Dios, todo lo demás vendría de por sí. Quizás el intérprete del Evangelio diga que estamos en una escena mítica, que este Evangelio no es más que la representación de lo que la comunidad vive en el culto de Jesús, que es un puro símbolo, la trama configurativa de este Evangelio. Hipótesis de trabajo que no las vamos a rechazar sin más, ni tampoco es el caso de discutirlas ahora. El Evangelio nos lleva a una confesión. Real y verdaderamente tú eres hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sin esta fe no hay Evangelio, por muy eruditas que sean todas las explicaciones que queramos dar. Por el contrario, si al leer el texto de nuestro corazón brota esta confesión de fe, entonces sí, solamente entonces hemos leído el Evangelio. En apoyo de esto que estamos declarando, vamos a recurrir a San Pablo en ese pasaje del día de hoy, que es la declaración más dramática y disparatada que él nos ha escrito. Hay ciertas cosas en la vida que solo se pueden decir, hermanos, o escribir a lágrima viva. Y esto es el significado de este texto que lo voy a recordar. San Pablo llega a decir una locura, que habiendo conocido él a Cristo, quisiera vivir fuera de Cristo, si por ello sus hermanos llegaran a donde él se encuentra, a Cristo. Evidentemente que esto no tiene sentido, pero es la forma de expresar que el encuentro viviente con Cristo Jesús es lo más sublime que Dios ha concedido al hombre, que eso vale más que la creación de cielo y tierra. En un arrebato de pasión, Pablo escribe con una especie de juramento ante Dios estas frases que yo le veo escribirlas a lágrima viva. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Cristo bendito por los siglos. Y Pablo atestigua que él quisiera ser proscrito de Cristo, si sus hermanos fuesen de Cristo. Estas palabras estremecen la carne, leídas en la fiesta judía, de una judía, que justamente hoy, en el momento que escribo y pronuncio estas palabras, acontece, día 9 de agosto, la fiesta de Edith Stein, que ha amado a su pueblo como la reina Esther y que de la fe de Abraham ha pasado a la fe de Cristo. Es la santa que hoy celebramos, llamada como religiosa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona, copatrona de Europa. No, hija mía, le dice su madre, judía, ferviente judía, Jesús será un hombre bueno, pero hijo de Dios, hija mía, no. Pero de eso se trataba. Si Jesús, hijo de Israel, como la familia Stein, era en realidad o no era el Hijo de Dios. De eso se trata, hermanos. Si confesamos o no a Jesús como Hijo de Dios. Edith Stein, mujer escritora, filósofa, terminó en un convento de carmelitas y como víctima de suave olor en un horno crematorio. Ella es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Pero de qué cruz? De la cruz de Cristo.
que es la cruz que nos salva. Cristo camina glorioso sobre el mar agitado. El mismo Jesús que tuvo compasión de la multitud, según ha dicho unos párrafos antes el evangelista San Mateo, que estamos leyendo, y fue la compasión lo que le movió a actuar con la multiplicación de los panes. Ese mismo Jesús se adelanta a la cuarta vela de la noche, sobre las 3 de la madrugada, a socorrer al grupo de los suyos que zozobraban en el mar alborotado, en el lago de Genesaret, de Tiberíades. Cuando él se acercaba para ayudarles, gritaron, pensando que era un fantasma. Y Cristo soberano dijo, como dijo a Moisés, yo soy, no temáis. Pedro, primero de los apóstoles, surge decidido. Dice el texto, Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Esta plegaria de Pedro se la ha recogido para repetirla después de la comunión. Esa oración que llamamos alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, siguen adelante, y mándame ir a ti. Esta frase está tomada de este pasaje del Evangelio. Mándame ir a ti. No podemos ir a Jesús si el mismo Jesús no nos llama. Si Jesús en su misericordia no nos dice, ven a mí. Pedro se lanza al agua y el agua es agua cuando la fe de Pedro vacila. Cuando su fe es poca, se hunde en las aguas. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La comunidad que lee el relato y lo está celebrando en el culto cristiano sabe que Pedro no es Pedro, que Pedro somos nosotros. ¿Por qué has dudado? Me está diciendo Jesús con un dulce reproche que llega al alma. Hermanos, no pidamos a Jesús que se apaciguen las aguas, pidámosle otra cosa, sálvanos, sé tú nuestra firme seguridad, pase lo que pase. Con esta súplica concluimos. Señor Jesús, es de noche, estamos en la cuarta vigilia, las olas se han revuelto y la barca se zarandea. Sálvanos que perecemos, sálvanos tú, solo tú, sálvanos. Amén. Dale.